Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo episodio de este podcast. Hoy tengo una invitada muy especial para mí, una maestra que aprecio y quiero mucho, que ha estado conmigo pues, prácticamente los 4 años y medio, 5 de carrera que estuve. Estuvo en cada uno de esos años, tutora, maestra, mentora, a veces psicóloga también. La quiero mucho y pues hoy tengo un gran placer y un gran gusto de que esté aquí. Mucha gente en arquitectura la conocerá y también la querrá mucho. Arquitecta Marta, ¿cómo está? Ay, muy bien, Carlos, muchas gracias. Qué presentación. Ahora sí que buenos días, tardes, noches, cuando escuchen este podcast, que estén excelente. Muchas gracias por invitarme y considerarme formar parte de este proyecto que estás empezando, Carlos. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted por venir y darme la confianza de platicar un poquito con usted. Pregunta obligada para todos los que estudian arquitectura o son maestros, ¿por qué arquitectura? O sea, vas a hacer que me remote muchos años atrás. No, como no tiene idea. Muchísimos. Ok, mira, ¿por qué arquitectura? Lo comentábamos hace un rato. Ujú. Yo considero que la vida te va poniendo ciertas circunstancias, momentos, situaciones, lugares que te van formando. Sí. Y yo para estudiar arquitectura, lo primero que me viene a la mente, ¿por qué decidí estudiar arquitectura? Yo recuerdo una vez de niña estar dibujando. La típica casita esta de 2 aguas, Ujú. con la chimenea, las ventanas. Niña yo. Sí. Pero yo a la casita le ponía la cornisa en la chimenea, los marcos a la ventana. Hacía otras cosas que la hacían verse diferente. Ok. Y mi papá me lanza el comentario: mira, parece que vas a ser arquitecta. Eso se me quedó grabado. Con el tiempo también, mi mamá, en la casa que vivíamos, de un solo nivel, ella expresaba su interés o su deseo de ampliar la casa. Decía, imagínate un nivel, bueno, no decía nivel, ella decía, Piso. es otro piso, unos cuartos, arriba, tal, tal. Y yo, de verdad, me imaginaba literal todo. Y yo me iba con esa idea en la noche y me imaginaba, oye, de veras, qué padre quedaría la casa si aquí metiéramos la escalera, aquí fuera la cochera. Y así fue empezando. Ok. Ya con el tiempo, estando yo en secundaria, vino de visita una prima que ella vive en La Paz, Baja California, pero estudiaba diseño de interiores en Guadalajara. Ok. Yo estaba en tercero de secundaria, tenía 15 años. Ujú. Y ella estaba estudiando ya profesional, tendría sus 20 años. Había mucha diferencia, pero la forma en que me platicaba que ella vivía sola con amigas en Guadalajara y todo lo que hacía, luego empezó a hablar de los colores, de la luz, de las texturas, me encantó. Entonces yo dije, voy a estudiar diseño de interiores. Estoy hablando que tenía 15 años. Todo lo que fue la prepa, yo decía, voy a estudiar diseño de interiores. Pero cuando se llegó el momento de decisión, yo estudié la preparatoria en el seminario. Ujú. Eran 2 años. Entonces, cuando se llega el momento de decisión, mis papás me preguntan, bueno, ¿y qué vas a desear estudiar, pues? Yo hice el bachiller de físico-matemático. Y mi mamá me decía, mira, porque si vas a querer estudiar diseño de interiores, no hay aquí en Zacatecas. Y tenemos que ir con tu papá y yo, la forma en que tú vayas allá, para ver si nos prestan, nos renta el departamento. Entonces, te lo juro, Carlos, que yo en ese momento vi, oh my God, si puede ser que me vaya a estudiar esto. Pero mira, la decisión de estudiar una profesión nos llega a una edad muy inmadura todavía. Sí. Tenía 17 años yo. Y decidir qué quería estudiar para hacer algo en mi vida para mí fue muy difícil. Y mi papá me cuestiona, a ver, ¿y qué es lo que hace un diseñador de interiores? Platícame, porque te gusta. Ujú. Y yo literal pues repetí lo que me dijo mi prima. Me dice, a ver, pues es que es darle un espacio confortable a través de los colores, las luces, las texturas, en los muebles. Me dice, a ver, ¿y no se te hace que un arquitecto pueda hacer eso? Ujú. Independientemente, debe de saber eso el arquitecto, de que haga todo lo que es la edificación. Ya debe tener él una visualización de lo que es el diseño de interiores. Y ahí dije, 2 veces en la vida mi papá me dijo que pudiera ser arquitecto. Y pues fue donde dije, pues voy a ser Es lo que arquitecto. quiero hacer. Y ahí fue donde decidí, y ya viene el tecnológico,
te estoy hablando de 1990, Carlos, o sea, hace 35 años, entré a estudiar la carrera de arquitectura y de la cual estoy encantada, enamorada y agradecida. No, yo creo que es algo que se siente muy palpable cuando uno tiene clases con usted. El hecho de cuánto le gusta la arquitectura y cómo la ve y cómo le fascinan las cosas, porque me acuerdo mucho de sus clases en pandemia, que estábamos pues frente a una cámara, pero usted hablando de historia de la arquitectura y de todos estos caracteres Y griegos. una pausa, Carlos era de los pocos que prendían la cámara. Yo siempre les decía, prendan cámara, y les agradecía, y Carlos era de los pocos, que hasta el fin siempre la prendió. Sí, pues es que se me hacía pues gacho que usted sí tuviera la cámara y pues obviamente espera ver las caras de sus alumnos. Conocerlos, porque ustedes entraron en pandemia. Ajá, y yo entiendo que pues a lo mejor para otra gente era como que pues qué aburrido, pero a mí sí me interesaba como el hecho de yo sí estoy interesado en lo que me está diciendo, interesado en la clase, ¿no? Y a mí me gustaban mucho esas clases con usted y con los demás maestros, pues yo trataba de prender mi cámara para mostrar que yo sí tenía interés en lo que estaban diciendo. No tanto como para hacerme notar ni nada de eso, o sea, era porque realmente me gustaba lo que decía. Claro. Y entonces, volviendo a este tema de la arquitectura, ¿cuál fue su primer acercamiento? A lo mejor fue con esta anécdota que me cuenta, pero ¿tuvo otro acercamiento así la primera vez que dijo esto es arquitectura tal cual? Mira, también te voy a contar algo que a mí me gusta mucho la fotografía. Uh-huh. Y eso es por mi papá y mi hermano. La revista National Geographic anualmente hacía un concurso de fotografía. Sí. Y lo hacía a nivel internacional, pues. Y hacía una publicación anual de eso. Y mi papá la compraba. A mí me encantaba. Y al ver yo estas fotografías de edificaciones con el contexto, con la sociedad, me gustó mucho. Y eso lo empecé yo a ver aquí en mi ciudad. Te lo platicaba también antes de entrar, de que una de las cosas que yo considero que también en mi persona, y yo quiero creer que en muchos de los que vivimos en ciudades como Zacatecas, como Morelia, como Querétaro, que tienen una arquitectura en su centro histórico muy homogénea, muy bella, muy cuidada, nos hace apreciar esa estética. Entonces yo, al gustarme la fotografía y el salir a las calles, el ver cómo simplemente la torre de catedral tiene muchas imágenes con el pasar de los días o de las horas por las sombras que genera. Sí. Eso es la fotografía en arquitectura y a mí me encanta. Yo les digo cuando proyectan, es que imagínense esa fotografía en cierto punto a cierta hora, con el color del cielo, con algo de vegetación, pero también pueden ver esa misma fotografía al anochecer, con iluminación escénica. Todo eso a mí me encanta y yo la verdad sí creo que Zacatecas como tal, como ciudad, que es reconocida por la UNESCO como patrimonio histórico, es para mí, yo creo también uno de los elementos importantes formativos como arquitecta. Entonces yo creo que sí, somos privilegiados de nacer en una ciudad como Zacatecas. Yo quiero pensar que también en tu clase, en tu generación, perdón, lo mencioné, pero sí lo sé, lo digo mucho a mis alumnos. Les digo, es que tengan esa curiosidad de voltear a ver, de disfrutar, de enamorarse de su ciudad. Los callejones, los callejones podemos pasar como con lo que tengamos en el momento en la cabeza y no apreciar las puertas, los marcos, los pretiles, las cornisas, los colores, el adoquín, y si ya sacan una maceta afuera, hasta el gato, todo el contexto te puede envolver, y eso es arquitectura, porque la arquitectura tiene vida. Sí. Podemos hacer un proyecto padrísimo, pero debemos imaginárnoslo con vida. Debemos imaginarse que ya cuando, si es una casa, una vivienda y la entregas, ellos se van a apropiar de y van a ponerle su sello. Sí. Eso ya es arquitectura. Ese es el éxito de la arquitectura, que sea habitable, que tenga vida. Entonces, vuelvo a repetirlo, la ciudad para mí fue un elemento importantísimo en mi formación. Yo creo que a la mayoría de los que son de mi generación también nos hicieron muy conscientes de lo privilegiados y lo importante que es el lugar en donde estamos. Y digo, a mí siempre
me ha gustado ciertas partes de mi ciudad, pero a partir de que yo entré a arquitectura obviamente me cambió mucho esa visión que yo tenía de la ciudad. Y ahora pues la disfruto muchísimo, y no solamente en esta parte del centro histórico, en mis calles y lo que sea, y yo veo cosas que hay que mejorar, pero de todos modos las aprecio. El episodio pasado que hablaba con el arquitecto Lara, le digo, yo tomo el camión aquí atrás por mi casa, cerca de mi casa, le digo, y me gusta mucho el cielo que se forma, y aunque esté la calle y las banquetas rotas, y no importa, o sea, es algo que tiene cierto valor o cierto aprecio porque es el lugar en donde Es la vivo. vida, es la vida de la ciudad. Y nosotros como arquitectos la vamos haciendo. Sí. Y aquí lo importante es, recuerdo en alguna plática que tuvimos en cuanto a tus formas de titulación, que me hablabas que tú ya tenías detectado ciertas necesidades en ciertos puntos Sí. de aquí, de tu contexto, de donde vives. Y eso es muy importante, eso es vivirla, sentirla. Sí. Y eso es lo que a nosotros nos va a dar telita de dónde cortar. Y yo les digo, es que ustedes deben de hacer propuestas, deben de llegar con un proyecto y con una propuesta. Voy a igual aquí a intervenir, pero el que juntar a los vecinos, el decir, miren, en este terreno podemos hacer un área de convivencia mutua, en donde podamos nosotros y trabajar en equipo y llevarlo a cabildo, o sea, ir haciendo todo lo que se necesita para llevar a cabo algún proyecto. No, y más porque en arquitectura siempre es constantemente un trabajo en equipo. Claro. Nunca deja de serlo. Y yo lo veo así, o sea, yo tengo esas ideas y detecto sus errores, pero también digo, estaría bien encontrar gente que a lo mejor haya visto lo mismo y que a lo mejor tiene cosas que yo estoy ignorando y que no me estoy dando cuenta, porque para mí es muy evidente el problema, claro, pero para otra gente no. No, los puntos de vista. Ajá. Esos son muy importantes, considerarlos, platicarlos, dialogar sobre el tema, discutir sobre el tema, para llegar a una solución que solvente las necesidades de la comunidad, no no hacerlo particular, Sí. personal, va. Yo, o sea, lo hago conforme aquí en Guadalupe porque, pues bueno, aquí yo vivo y yo me desarrollo aquí, y pues yo lo he visto en mis calles cuando salgo a caminar con mi perro, ya lo he dicho varias veces, pues me incomoda mucho tener que estar volteando y zigzagueando entre las calles, entre que no me atropellen y que viene un perro y que no te caigas, o sea, digo, es que sí, es un tema. También lo platicaba con el arquitecto Lara, digo, no es un capricho, es calidad de vida. Claro. Digo, y desgraciadamente nos han hecho creer que es un capricho cuando no es así. Es necesidad, y es algo que debería de estar. El hecho de tener un árbol cerca, de tener plantas, de convivir con ellas, digo, no es un capricho, es una necesidad. Exacto. Y nos han hecho verlo como si fuera algo que solamente pocos disfrutan. Sí. Yo, a partir de, y yo lo he dicho otras veces, arquitectura me despertó mucho ese gusto por la vegetación. Y usted lo ha visto en mis proyectos, siempre tengo jardines interiores, siempre tengo vegetación en todos lados. Yo inundo mis proyectos de vegetación porque me encanta. Me encanta tenerla presente y me encanta tenerla cerca todo el tiempo. Yo disfruto mucho de los parques y los sitios porque me conectan mucho a cuando yo era niño, a cuando yo quiero pensar, quiero escribir. Me gusta mucho, y por eso también he estado empezando a comprar plantas y lo que sea. Ay, qué padre. A mí me encantan también las plantas, yo las amo. Y mira, la cuestión de la vegetación. Me vino a la mente un proyecto que acabo de ver y me pareció sumamente interesante, ahorita te lo platico. Pero la cuestión de la vegetación en la arquitectura es un elemento relevante. Pero aquí también la educación de los usuarios es muy importante. Yo en lo particular considero que se debe de ver la vegetación o las plantitas, como le llamamos, ya como parte de la familia. O sea, son seres vivos. Van a necesitar tu atención, van a necesitar inversión, que si la tierra, que si el fertilizante, o sea, todo eso es el mantenimiento en las mismas, pero también la conexión. Yo se los he dicho en clase, cuando ya los veo súper saturados, estresados en la entrega y demás, les digo, busquen algo que les ayude. Tú comentas que sales a pasear a tu perro, ya tienes una conexión con él, y eso es padrísimo, y eso te va a ayudar a ti al estrés bajarle. A mí son las plantas. Yo cuando me siento así muy... me subo a la terraza y empiezo a quitarle las hojitas, empiezo a verlas, empiezo a regarlas. Y es increíble la forma en que te desconectan de un momento complejo o una situación que traes en la cabeza en ese momento. Entonces, y aprendes. Para mí son unas maestras, las plantas, de verdad, qué barbaridad. Entonces, en la arquitectura sí es importante darles
el lugar que necesitan. Sí. Te platico del proyecto que acabo de ver apenas ayer en TikTok, me salió. En la Ciudad de México hay un grupo de jóvenes que se han dedicado a rastrear todas las plantas silvestres, las que te nacen a media banqueta, hay hasta en locales abandonados, estos de lámina, en los tejabanes salen plantas y demás. ¿Y qué es lo que hacen? Junto a la planta ponen una hoja informativa del tipo de planta que es y por qué se está dando ahí y que hay que respetar porque naturalmente están haciendo. Y nosotros, los arquitectos particularmente, queremos siempre poner cierto tipo de vegetación o planta porque se ve bonita, pero no sabemos si es el contexto, el lugar adecuado para que se dé. Y eso es lo que nos falta ver. Si debemos de tener nosotros esa idea, por ejemplo, decían de la jacaranda no es nativa de México y ya le ha robado mucho espacio a la vegetación que sí es nativa de México. Yo en mi casa tengo una jacaranda. O sea, pero lo cierto es eso, que debemos de educarnos y apreciar y querer también a las plantas, a la vegetación. Sí, yo lo platiqué con Melissa. Digo, ahora que están los tianguis estos de la Alameda, o que hubo una expo de plantas recientemente ahí en Bicentenario, digo, una cantidad enorme de suculentas, y a mí me gustan mucho las cactáceas, pero digo, una cantidad enorme de cactáceas, y yo le decía al arquitecto, digo, ¿por qué no encuentro eso en mi ciudad? Le digo, ¿por qué eso no está en mi ciudad? ¿Por qué está aquí en un tianguis de plantas y no está donde yo camino? Claro. Le digo, sí son cactáceas y tienen espinas, pero tienes que aprender a convivir con ellas. Claro, digo, y no sabes las suculentas y las cactáceas, la resiliencia que tienen. No, a mí, yo me hice la señora de las plantas literal en pandemia. Yo antes me decía, es que a mí no se me dan. Yo no tengo mano para las... Ese es un buen pretexto, decirlo. Lo que pasa es, o no quería o no sabía cómo tratarlas. ¿Me explico? O sea, para todo hay que saber. Entonces fui aprendiendo a conocerlas, a involucrarme, a saber de ellas. Por ejemplo, las suculentas te las venden en macetas pequeñitas, bonitas, se ven curiosas. Pero una suculenta te va a crecer mucho. Yo, a raíz de eso, deberás de ver mi terraza, la tengo saturada de suculentas que venían literal en una macetita de unos 5 por 5 centímetros y ya son macetas grandes. Sí. Pero hay que dejarlas crecer, dejar ser ellas. No estarlas limitando para que se vea bonita. Y yo qué bonita que esté chiquita. No. Entonces, sí, y ese tipo de vegetación es muy resistente. Sí. Son maestras las suculentas, ¿eh? La verdad, o sea, cuando florecen, para mí es lo maravilloso. Yo encontré mucho valor en las plantas, digo, ahora en arquitectura, pero cuando yo hago introspección, digo, es que las plantas siempre estuvieron en mi vida. Sí. Digo, no tengo que ir muy lejos. Digo, cuando el arquitecto Lara hablaba de este sitio del Museo Rafael Coronel, yo me acuerdo de esa bugambilia, por los colores. Claro, de las te llamaba la atención. Ajá, y lo verde que estaba. Y a partir de ahí siempre he tenido gusto por tener vegetación en mi casa, tener un jardín, tener cosas verdes cerca. Y yo antes no tenía plantas en mi casa porque pues luego también está como, digo, en el cuarto está como esta creencia de que es que te roban el oxígeno. Sí. Hay algunas plantas que sí no se puede tener adentro de la casa, pero digo, hay otras que, o sea, aprendes a convivir con ellas y yo incluso les he agarrado mucho respeto y mucho cariño. Digo, las plantas que, voy a subir unas fotos, la planta que tengo aquí en mi escritorio a mí me encanta. Sí, está muy bonita. Y la maceta más, ajá, están muy padres. Es un cuenco que sí, está padrísimo. Fue en esa expo de plantas. Ajá. Ahí los encontramos y eran 3 cuencos por día. Está perfecto. Yo agarré uno pero le tomé cariño y me tomé el tiempo y la dedicación de crearle un espacio idóneo. Claro. Y eso es lo que estaba haciendo yo también con otras plantas. O sea, yo sé que crecen muy rápido, pues les voy poniendo un poquito más de espacio, claro. Un poquito más de espacio. Y lo que usted dice, necesitan mantenimiento y necesitan meterle también un poco de dinero, pero pues creo que es ese aprecio que uno tiene por las cosas. Y lo que usted dice, verlas como también como si fueran un hijo, como si fueran una mascota, porque son seres vivos. Parte de la familia. No, sí, yo con las plantas también es una relación muy especial. Hablando de macetas, yo en pandemia hasta macetas de concreto hice. Qué chido. O sea, es que y es padrísimo. Sí. Es padrísimo. Y es tener esa relación con el material del que tanto platicas, amas y pones en tus proyectos y verlo también en una maceta es muy padre. Sí. O sea, y puedes hacer los diseños que tú quieras. Y de ahí mis hijos y Antonio también me decían de broma, ándale precisamente a los tianguis, a los bazares, vamos a que vendas suculentas, claro. Mira si se te da.
y ahora pues yo lo veo como de verdad parte de mi vida, las plantas, las suculentas. La verdad, en una ocasión cuando apenas empezaba, te cuento una anécdota, yo tenía muchas chiquitas y empecé a reproducirlas. Total que las tenía en una tabla, en un entrepaño, que se venció del peso y se cayó. En la mañana que veo, un regadero de suculentas de tierra. Y yo, no, que grito, y suben mis hijos corriendo. Y literal, ellos me ayudaron a rescatar. Y ahora sí, hasta le llamaron a mis hijos, mira, este es el cementerio de tus suculentas. Una maceta alargada donde pusimos todo, pero ahorita esas ya no caben ahí. O sea, yo juraba que se iban a morir, y no. O sea, eso aprendes, o sea, todo es como alegoría en la vida, pero aprendes que a pesar de que te caíste, se te rompió hasta la raíz y trozaste mucho, renacen. Entonces, hombre, eso es lección para uno, ¿verdad? Y era en pandemia, o sea, ya andábamos todos muy susceptibles en el ambiente que estábamos en ese momento. Y dije, pues, si mis plantitas pueden o nosotros, claro que vamos a poder. Hablando un poquito de ese tema de pandemia, ¿cómo fue para usted dar clase en pandemia? Ay, Carlos, es un reto. Fue un reto, un desafío, pero creo que lo supimos sobrellevar. Tenemos muy poco. La pandemia fue en el 2020, marzo, hace 5 años. Sí. La licenciatura se abrió en enero de 2019. Teníamos 1 año y 3 meses literal dando clases presencialmente. Entonces, fue un reto, pero fue una experiencia muy, muy agradable. Tuvimos que ir puliendo muchas cosas, cambiar otras, pero créeme, ahora hemos visto el resultado hemos visto, por ejemplo, los jóvenes que hicieron la licenciatura partiendo de la pandemia, que tú eres esta generación, que su primer semestre fue en agosto del 2020, entraron ustedes. Entraron literalmente en pandemia. Y ustedes de ahí fueron casi 2 años, que fue en línea, y creo el último semestre fue híbrido, no recuerdo. Sí. Pero nosotros, al menos yo veo su generación, la de ustedes que empezaron ahí, sacaron su prepa, la mayoría sí la sacaron presencial. Y se vio ese compromiso en ustedes de aprender, de poner todo lo que estaba de su parte para aprender. A diferencia que vemos, yo al menos lo percibo y he hablado con otros docentes, de los jóvenes que hicieron secundaria y que hicieron prepa en línea, sí les fue más difícil muchas cosas. Sí. Cosas básicas. Que ahora, ya estando en la licenciatura, nosotros como docentes hemos tenido que enfrentar. Cosas básicas como las matemáticas que he practicado con ingenieros. Dicen, es que ahora hay más reprobación que ustedes, por ejemplo, pero es porque vienen de una prepa que vieron lo básico de matemáticas que nos liga a nosotros acá, lo vieron en línea. Y eso es lo complejo. Eso es lo complejo. Pero nosotros, pues ahora sí que yo creo al momento en que nos involucramos al 100 en nuestra responsabilidad como docentes, la verdad, es sacar adelante eso. Claro. Entonces, yo la pandemia la viví como una gran experiencia. Como una experiencia que nos ha servido, yo creo, a todos, de tomar lo bueno, acordarnos de lo malo, pero no dejarlo ahí como un recuerdo, porque también es algo que yo he escuchado, fíjate, lo he escuchado como en esta semana. O sea, que la pandemia, por ejemplo, nos hizo una calidad humana diferente, que tal cual, pero ya ahorita mucha gente se la ha olvidado. Ya como que es un recuerdo que quedó. Lo que decíamos, por ejemplo, ahorita que te hablaba de que hablamos de las plantitas, cuando dejamos de salir, el hombre, el ser humano, nos tuvimos que resguardar y la naturaleza explotó. Animales salían, se sintieron libres y nosotros estábamos escondidos. Y todo eso era para que nos dejara una lección. O sea, la vida va a seguir sin nosotros, pero debemos de aprender. Te digo, entonces eso en lo personal me dejó a mí esa lección. El darle el respeto a la naturaleza.
porque ellos y nosotros va a seguir creciendo la naturaleza, los animales van a llegar aquí, van a buscar alimento, van a seguir. Y nosotros como seres humanos, como parte de ahora sí, de este gran ecosistema, debemos de hacer conciencia de que somos parte de. Nos ponemos en la pirámide, nos ponemos a la cabeza, porque somos seres muy egocéntricos. Nosotros somos los inteligentes y siempre vamos a menospreciar a otros ecosistemas, a otros seres vivos, pero formamos parte de. Sí, pues nos necesitamos mutuamente. Exacto. Yo en pandemia, es que yo no tengo malos recuerdos de pandemia. Digo, sí hubo momentos en los que fue difícil para mí algunas cosas, pero yo me acuerdo mucho de, por ejemplo, con mis amigos de preparatoria, yo hacía videollamadas con ellos. Y yo tuve como esa de, vamos a hacer videollamadas y vamos a platicar cómo estamos. Y obviamente explotaron esos fenómenos de las videollamadas y todo eso. Pero, digo, de por sí yo siempre he sido una persona que hace sus actividades en su casa, en su cuarto. Mis papás siempre me dicen que estoy en mi cueva. Pero pues para mí fue como de... ¿Aprovechas? Es normal. ¿Sí? O sea, para mí era normal estar haciendo esto, ¿no? Sí cambió mucho como el hecho de estar en clases en línea, pero yo me acuerdo de que desde el primer momento en que entré en arquitectura, a mí me había gustado ya mucho la idea cuando ya me convencí. Y yo me acuerdo mucho de haber tenido ese pensamiento de tengo que estar aquí, tengo que hacerlo lo mejor posible. Y Sí. si en preparatoria tenía malas calificaciones y estaba así como más descentrado como en otras cosas emocionales o lo que sea, en ese momento para mí mi vida fue, o sea, aquí vengo a disfrutar las cosas que estoy haciendo. Y desde los primeros semestres yo le he dicho, yo nunca sentí que tuviera tarea. Ay, qué porque padre. era dibujar. Sí, Y pues a sí. mí me encantaba, y aunque fuera con regla y todo, pues, o sea, estaba haciendo dibujitos y cosas así, y a mí me encantaba y me ayudó mucho a mejorar el dibujo, que era algo que a mí me gustaba mucho hacer y que, pues, lo había dejado porque yo sentía que no lo hacía correctamente. Pero me explotó mucho encontrar los estilógrafos, los plumones. Yo nunca había dibujado Sí, explorar todas las técnicas que hay. Sí, o acuarela y lápices y todo eso. Entonces, o sea, y luego el hecho de empezar a crear y diseñar. Porque la primera vez te dicen una casa y se te hace una cosa inmensa. Sí. Y pues obviamente ya la diferencia a lo que uno hace en noveno, pues no es nada una casa. Sí, claro. Pero sí, lo platicaba con Arqui Antonio y digo, es que cuando empiezas a diseñar no sabes qué estás haciendo. No, así es al principio. Así es al principio y lo haces con temor y desconocimiento en muchas cosas. Pero van haciendo su proceso a través de los semestres y es increíble verlo. Es lo que a mí de esta repentina que se hizo, a mí fue algo que me encantó, porque ahora se hizo a través de juntar semestres, o sea, fue primero y tercero. Sí. Fue primero, tercero, luego fue quinto, séptimo y fue noveno y décimo, pero de los de décimo no pudieron por la cuestión de las prácticas, que no podían ellos tomarse esos días, pero bueno. Pero se veía la evolución. Ves tú los trabajos de los chavos que eran de primer semestre con tercero, volaban su imaginación, hicieron unas maquetas padrísimas, pero todavía no tenían esta conciencia de la cuestión de la estructura, de las instalaciones. Sí, no. Exactamente. Los chicos de quinto y de séptimo ya estaban un poquito más enterados, pero todavía volaban un poco. Y ustedes, noveno, ay, no. Estuvieron... No, pero estuvo excelente. Sí, no, creo que no. Pero se veían cosas mucho más aterrizadas, más factibles a realizarse. Entonces, eso es muy bonito, ver el proceso de todo. Y todos pasaron por ello. Oye, yo me acuerdo de esos días, digo, porque fueron 3 días. 3 días. Y la neta, o sea, fueron como muy enfocados y muy estresantes en ese sentido. Porque, pues bueno, a lo mejor en primero, pues empiezan así como que, a ver, pues demos ideas. Pero acá es como de... Regularmente en noveno ya cada quien tiene su estilo y sus formas de diseñar y su manera de trabajar, y como éramos 12 personas intentando hacer un proyecto tan grande en 3 días. Sí. Y pues yo intenté ahí como que, a ver, pues tienen ideas y venga, vamos a jalar de una y lo que sea, ¿no? Y digo, el primer día siempre fue así como que un poquillo de fricción de... Los egos de los arquitectos, olvídate. Pero ya fue cuando dije así como que vamos a comer, nos relajamos y regresamos. Claro. Y me acuerdo mucho que después de comer y regresar fue como de, oye, Carlos, pues tenemos estas ideas, ¿no? Y ya yo de ahí empecé a funcionar y
no sé qué tanto. Y me acuerdo que pues sí fungí como ese papel de líder de Qué bueno. tú que estás haciendo esto y tú haces esto, tú encárgate de esto. Y al final yo me encargué como de la visualización de los renderizados. A mí me gusta mucho eso y esa era la parte que a mí más me gustaba. Pero si era la guía de estamos haciendo esto y mira, o sea, Es que potenciar todas esas siempre cosas. en un equipo debe de haber un líder, siempre. Quien los vaya guiando, pero ese líder debe ser muy inteligente para saber deslindar responsabilidades, guiar y no estar peleando por protagonismo, porque a veces se confunde. Y es un ejercicio que les va a ayudar para la vida profesional, porque cuando ustedes salgan y se enfrenten a la vida laboral, así aunque ustedes deseen o quieran ser emprendedores y vayan ustedes solos, no van a estar solos, tienen que hacer un equipo con sus trabajadores, con los proveedores, su contador, o sea, van a tener que trabajar sí o sí en equipo. Sí. La mayoría va a empezar a emplearse seguramente en algunas otras constructoras o despachos y van a formar parte de un equipo. Y deben de aprender a hacer equipo. Yo toda la vida he trabajado en equipo, toda la vida. Y eso me ha enseñado mucho. Hay que saber que va a haber gente del equipo que vas a trabajar, pero no, hombre, como pez en el agua. Y otras contracorriente. Sí, claro. Pero debe ser uno lo suficientemente inteligente de saber que el producto, en este caso, el proyecto o lo que se vaya a hacer, es lo importante. Entonces el diálogo, es dialogarlo. Y la repentina, sí, las dos últimas que hemos tenido, que han sido en equipo, sí hemos visto eso. Y esto es muy bueno. A mi cubículo llegaban, no, es que este no trabaja, este no hace nada. Esa es la vida real. Casi ya no quiero estar o cámbiame de equipo porque mire que él quiere imponer sus ideas. Eso les va a dar herramientas para lo que en un futuro no muy lejano, Carlos, particularmente tú, ya estás a un semestre, te vas a enfrentar. Sí. Y también saber cómo dirigir ahorita lo que estás diciendo. Y yo, porque tengo de conocerte todos estos casi 5 años, eres una persona que sabes dirigir. ¿Por qué? Porque tienes ese carácter, y no estoy hablando de que seas muy por buena gente, pero tienes ese carácter de saber dar indicaciones, pero no de verte de forma autoritaria. Y ese es el secreto. Porque a veces creen que porque llegaron literal a mi cubículo y me decían fulanito, sutanita, por haber sido la líder, ella ya no está haciendo nada y nada más dirige. Y digo, pues está muy mal, porque lo primero que tiene uno que hacer es poner el ejemplo. Eso. Sí, yo me y el ejemplo arrastra. Cuando estábamos trabajando, había veces que estaba así como chequeando, pues tú estás haciendo esto y mira, y que no sé qué, y mira cómo vamos y lo que sea, y luego de repente me quedaba yo y yo, ¿qué hago? Y yo estaba así como digo, ¿qué falta? ¿Qué hace falta? Díganme qué hago yo para poder hacerlo. Claro. Y era así como que no, pues ayúdanos a ver cómo vamos a hacer esta fachada. Ok. Y empezaba a dibujar y a bocetear. Y luego se lo pasaba a alguien que lo empezaba a modelar. Claro. Y que, bueno, Miguel, que también estuvo en el podcast, pues sacó estas como ideas de conceptuales, y también otras chavas que estuvieron ahí empezaron a sacar esas ideas conceptuales. Yo llegué el día anterior de la repentina, yo empecé a dibujar lo que yo quería hacer y proyectar. Claro. Porque bueno, yo hago mucho eso. Desde el momento en el que me dicen, vamos a hacer esto, mi mente empieza a trabajar. Claro, así es. Yo llegué con ideas de que, pues miren, ya a mí se me ocurrió esto, ¿no? Y ya de ahí empezó a trabajar y más o menos como que la idea encajó, pero con las recomendaciones de los demás y se amplió y lo que sea. Y así como complicado. Que tú haces esto, y yo siempre le he dicho, ¿qué les gusta? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que les gusta trabajar? Si a Miguel le gustaba como este tema del diseño y la conceptualización y lo que habló él, que se sintiera como una película, le dije, órale, pues hazlo, o sea, ayúdame con esto, ¿no? Y al principio como la orientación y todo eso, pero yo trataba de escuchar cada punto y decir, a ver, qué pros y contras tengo de esto. Sí. Y lo bueno y lo malo, y ok, intentémoslo así, y lo otro, no, es que está mejor así por esto, a ver, ponlo así. Y así, o sea, cada persona era un mundo y es como de, o sea, no me digas nada más la idea, plásmala. Sí. Y justifícala. Sí. Es que mira, uno tiene... Cuando te empiezas a involucrar en la arquitectura vas a tener tus ídolos arquitectos. Yo mi ídolo, quien me inspiró y me encanta, ya murió, Teodoro González de León. Me encanta su forma de llevar el concreto a sus obras. Sí. O sea, yo de ahí empecé ese romance con el concreto. Bueno, pero... uno como arquitecto tiene esa idea de lograr ser un Agustín Hernández, un Teodoro González de León, etc. Pero ellos tienen un equipo
Sí. Tienen un gran equipo atrás y deben de saber trabajar en equipo y empezaron trabajando en equipo. Nuestra profesión es muy noble en ese sentido, a que podemos destacar, uno quisiera ya a cierta edad ser el mejor arquitecto, pero tú puedes seguir proyectando a edad muy avanzada y lograr esa cúspide que tanto anhelas, pero nunca olvidarte de que pasaste un proceso y supiste trabajar en equipo. Entonces, sí, yo, como lo vuelvo a decir, tuve la oportunidad de trabajar 23 años en la unidad de construcción en la UAS y siempre trabajamos en equipo. Y cuando yo recién entré a trabajar era la única arquitecta, era yo sola, pero luego se fueron sumando. Y nunca tuve yo un problema grave, vamos a decirlo así, grave de lucha de egos entre arquitectos. Sí hubo sus diferencias, sí hubo que hablar en su momento, pero hay que aprender a trabajar en equipo. Eso es muy importante. Y mira cómo en la unidad de construcción tanto aprendimos a trabajar en equipo que nació Arwas. Sí. Y es un trabajo en equipo. Sí, claro. Es tener nada más la voluntad de querer hacer las cosas. Y en esta faceta que usted está viviendo ahora como profesora, yo se lo he preguntado a los demás profesores que han estado aquí, pero para usted, ¿qué es ser un buen profesor, una buena profesora? Mira, el ser bueno en algo, yo lo reduzco a una palabra. En lo que tú quieras, es responsabilidad. La responsabilidad de saber decir no, si no sabes o no quieres. Porque muchas veces tú vas a tener la oportunidad de hacer algo y tu respuesta puede ser no puedo. Pero eso no es correcto. O es que no quieres hacerlo o no sabes hacerlo. El decir no puedo, yo lo veo como un pretexto. Sí. Pero yo siento que para ser buen arquitecto, buen doctor, buen docente, hay que ser responsables. Te platico. Cuando se empezó a formar la licenciatura, el que lleva el proyecto a la unidad de construcción es el arquitecto Villa. Él llega con el proyecto. Él es el que ha trabajado más en él. Sí. Y nos invita. Tuvo acercamiento con, en su caso fue con el arquitecto Vladimir, con el ingeniero de León y conmigo, que estábamos ahí en la unidad de construcción. Después también con el ingeniero Jairo Gesabet, que estábamos trabajando ahí. Tuvo ese acercamiento con nosotros. Estaba de jefe en ese momento, y ahorita lo acabo de ver, el ingeniero Arturo Maldonado. Sí. Papá del ingeniero Javier y de la arquitecta Carla. Ellos son mucho más, bueno, son más jóvenes que yo mucho más, pero bueno, son los... Y los conocíamos. Bueno, total. Que nos invita, trabajamos, nos sumamos al proyecto, nos pusimos a trabajar. Pero en el momento en que el arquitecto Villa, yo voy a hablar en mi experiencia, ¿verdad? El arquitecto Villa se acerca conmigo y me dice, Arqui, ¿cómo ve? ¿Le entra? ¿Quiere sumarse a este proyecto? ¿Va? Pero en el momento en que yo dije, va, acepto, yo supe que era una responsabilidad en la cual yo me tenía que preparar, tenía que trabajar de más. ¿A qué me refiero con trabajar de más? Porque nosotros teníamos que trabajar todo lo que era la unidad de construcción, proyectos y demás, y aparte, saber, y sin paga, sacar ese proyecto, que se llevó 10 años, Carlos. 10 años. Entonces, y porque pudo haber sido muy fácil decir sí y haber dejado que el arqui haga todo y que... No, pero es el ponerte a trabajar. Segundo paso. Ya se aceptó. El día que nos dijeron que sí, que ya podíamos publicar, no sabes, Carlos, o sea, no, estábamos felices. Sí, claro. Que lo publicamos en Facebook, que sí ya se autorizaba para abrir en enero del 2019, no, los más felices. Pero ya fue, es un hecho. Ahora que sigue, ¿qué clases vamos a dar? ¿Qué clases vas a dar? A mí me correspondió la clase de historia, la de arquitectura de la antigüedad hasta el siglo XVI. Y yo sí llevé esa clase de historia, pero no era una experta. Pues ¿qué me tocó prepararme? Sí, claro. Investigar, estudiar, sacar apuntes, o sea, dedicarle mucho tiempo.
y te juro que me enamoré de la historia. O sea, yo sabía de historia lo que bien me acordaba, o de lo que veía o algo, pero te juro que me encantó. Amé esa materia. Ya ahorita no la doy porque hay que aprender a soltar, porque vienen más docentes. Sí. Pero esa es la responsabilidad, Carlos. Si por ejemplo, también en un momento dado, también el arquitecto ya me dijo, Arqui, ¿qué tal que de esta materia? Era una materia de dibujo. Y yo por responsabilidad le digo, mira, Arqui, yo sí dibujé durante mi profesión, pero del día 1 que salí, cuando empecé a trabajar, lo mío es el AutoCAD. Yo, la verdad, o sea, Sí, que sí, soy muy está honesta. bien. Digo, y yo eso es a lo que hablo de responsabilidad. Saber decir no cuando debas de decir no y decir sí cuando tengas que decir sí. Y en nuestra profesión hay muchísimas cosas. Sí. Simplemente seguir el reglamento de construcción, eso es ser responsable. Sí. ¿Me explico? A un proyecto, por ejemplo, si me llegaran a mí ahorita con un proyecto de un hospital, arquitecta lo hace por responsabilidad. Yo sí sé del tema porque he participado en proyectos de hospitales, pero sé todo lo que implica en tiempo. No tengo el tiempo. Y no quiero ahorita estresarme entre lo que tengo que hacer de la escuela, del doctorado, de mi casa, aparte de un proyecto de esa envergadura, de ese tamaño. Por responsabilidad voy a decir que no. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, para mí, un buen profesionista del que tú me hablas es la responsabilidad. Si vas a hacer algo que no sabes, fórmate, infórmate, investiga. Sí. Si no, sabes hacerlo. Pero si sabes hacerlo y no quieres hacerlo por alguna razón, también di que no. Ahora, si sabes hacerlo y quieres hacerlo, adelante. Sí, creo que eso que usted dice sí es muy... Pues es la verdad. Y creo que muchos también tenemos que entender y hacer introspección con nosotros mismos de qué sí podemos y qué no podemos hacer en el momento en el que estamos. Porque, pues digo, si a mí me llegan con un proyecto así, pues es como, pues ahorita yo no he hecho un proyecto real en toda mi vida. Te va a llegar. En la escuela. Te va a llegar y vas a ver que ese momento es es como todo en la vida. Esos momentos en que te enfrentas. Por ejemplo, yo no sé, yo quiero pensar que te acuerdas la sensación que te dio salir la primera vez a la calle solo. Porque hay un momento en la vida en que tú siempre vas, siempre con tu mamá, con tu papá, o si tuvieras hermanos mayores, pero hay un momento en que te dicen, vas a ir a la tienda solo. Es una responsabilidad. Que vas, aunque seas a comprar la leche, lo que tú quieras, pero tú estás niño y te vas con ganas y me dejaron ir solo. Pero si tienes ese, tengo que voltear, el dinero, sí. Eso es igual. Sí. Eso te lo vas a estar enfrentando en la vida en muchas ocasiones y es muy padre. Sí, ahora que me ha tocado participar en un proyecto, fue como un fraccionamiento pequeño, hice algunas modificaciones de una casa. Ajá. Y si era así como de, pues yo estoy proyectando en la escuela centros comerciales, ¿por qué me da miedo proyectar una casa? Porque es real. Sí, exactamente porque eso, dije, porque es un ejercicio real y involucra mucha más responsabilidad que acá en la escuela. Y fíjate que hay proyectos por su tamaño, hablando del centro comercial, es muy grande, implica mucho. Es un proyecto ambicioso y que para ser ejecutado en la vida real necesitas un equipo. Sí. Es muy complejo que uno puede plasmar la idea, pero se debe de tener su equipo. Pero una casa, por ejemplo, tú puedes hablar de casas de diferentes niveles. Pero yo creo que una casa hecha por un arquitecto de interés social es más compleja que hacer una residencia. Sí, mucho. Porque estás limitado en muchas situaciones, en terreno, económicamente hablando, en el costo. Tienes que ver la orientación, tiene que ser confortable, ser bella, ser funcional. Entonces, a veces decimos una casita, pero realmente uno como arquitecto te enfrentas a un desafío grande, ¿eh? Sí. Aunque sea una casa pequeña. Y olvídate los clientes. Clientes, olvídate, va a ser así como los compañeros que has tenido, los maestros que has tenido. Eso es una escuela también. Sí, claro. Que te vas a enfrentar con todo tipo de clientes. Yo me acuerdo mucho el ejercicio que hicimos el semestre pasado de vender nuestro proyecto. Ajá. O sea, a mí me gusta mucho porque pues, a mí me gusta hablar de mis proyectos. Claro. Yo no tuve problema con eso.
Digo, usted nos dio 10 minutos, pero esa a mí deme media hora y yo me la No, sí, nada más que eran cuántos. Sí, claro, Sí, no claro, tuve ya que lo entiendo. hacer ese límite, pero sí. Pero sí me acuerdo como el hecho de, ok, ¿cómo resumo una hora de plática en 10 minutos? Es un Y desafío. es un desafío. Pues sí, empecé así como que a ver qué puntos clave. Incluso cuando yo hice la presentación me salió bien y todo, pero sí dije, ay, me falta hablar de esto. Y me falta Sí. hablar así. Digo, o sea, es una habilidad que uno tiene que empezar a crear de cómo destacar sus cosas en poco Claro, tiempo. claro. Y es algo que en arquitectura cuenta mucho. Porque Muchísimo. eso es una diferencia grande entre a quien sí le van a dar un proyecto y a lo mejor a quien no. O sea, es Claro, un diferenciador enorme. claro. Porque hay gente que pues, no está tan acostumbrada a hablar de esa Sí. manera o de expresarse de esa forma y eso lo puede sesgar de obtener proyectos a pesar de que sea muy buena proyectando, Sí. diseñando. Pero si Sí, uno sí, no, sí. si uno no habla, no brinda ideas, si no expresa, pues no lo van a entender. No, mira, te platico una anécdota. Me pasó, estoy haciendo ahorita un doctorado y dentro de ese doctorado es en línea. Y hay un semestre completo, un poquito más de un semestre, donde haces un trabajo en equipo. Y yo lo hice con compañeros, era una chica de Nicaragua, un joven de Panamá, uno de Ciudad de México, uno de Campeche y otro de Puebla. Bueno, y estábamos haciendo un proyecto de un data center, pero más bien cómo llevar y completar la carga energética para poder que se realizara, y ese era en Querétaro. Y es un proyecto que uno de ellos traía en la vida real que iba a participar. Pero bueno, y fue todo un proyecto que fuimos desarrollando en diferentes módulos, en diferentes materias, durante un poquito más de 6 meses. Bueno, pero al final nos pidieron que cada uno hiciéramos una presentación, en 5 diapositivas de todo el proyecto. Y nos daban la rúbrica, nos decían 5 diapositivas, debería ser el PowerPoint. Y ustedes, esta presentación es como si la fueran a dar soportada con diálogo y con un expediente. O sea, es como si tú llegaras a una sala de juntas, pones tus diapositivas, les entregas una carpeta a cada uno de los interesados y tú vas a platicar. Ese pequeño detalle, yo lo entendí muy bien, mis compañeros no tanto, porque ellos nos pidieron que todos fuéramos una propuesta y después de los 5 o 6 que éramos, sacar una sola en equipo. Y al final nos dieron calificaciones. Y hubo a quien le puso 70 y todo. Yo me quedé calladita porque me fue muy bien. Muy bien. Pero yo era la única arquitecta. Había ingenieros, había una administradora, éramos de diferentes profesiones. ¿Pero por qué? Porque la arquitectura se nos ha dado eso. Sí. Tienes que vender visualmente muchas cosas, atrapar al cliente visualmente. Y fue en lo que yo me enfoqué, fue lo que yo hice en esas 5 diapositivas, porque ellos pusieron, hombre, todo el presupuesto y ni les cabía. No. Pero eso tú no lo vas a vender. Es como cuando haces una presentación en clase. Si pones puro texto en el PowerPoint, ustedes van a estar bostezando. Es visual. Yo hice ese ejercicio de, no sé si se acuerda, pero antes de iniciar la presentación puse una pantalla con un QR y la gente lo escaneó y lo llevaba a un recorrido 360. Ajá. Y yo a través de la presentación los iba guiando a decirles, pasen aquí, pasen acá, vean esto. Digo, y interactúen, o sea, véanlo ustedes mientras yo estoy platicando de la idea, ¿no? Del parque y de lo que sea. Digo, porque eso los involucra y los mete al proyecto. Digo, y las herramientas ahora, como yo lo utilizo, que es Enscape, pues es una herramienta enorme para que tú puedas hacer algo como eso. Claro. Digo, para eso sirven, para vender. Claro. No es el proyecto en sí, digo, pero los renders para eso funcionan. Para Claro. tu proyecto, porque visualmente es más entendible una imagen que algo hablado. Es que eso enganchas al cliente y el cliente se decide a tener después otra entrevista o algo va a mostrar interés. Y ahí también tú tienes que convencerlo con otros datos. ¿Sí me explico? Pero es lo importante de eso. Por eso yo les decía, es que nosotros somos vendedores de proyectos. Tenemos que aprender y tienen que aprender a quitarse ese miedo y exponer su proyecto. Es una idea que yo he traído y la apliqué. Es el primer grupo con quien lo aplico. También lo hice con los chicos de séptimo, pero ellos fue con el mismo grupo. Sí. Pero ahora eso estaría excelente enriquecerlo con la licenciatura en mercadotecnia. Tenemos ya en la universidad esa licenciatura, entonces invitarlos a que ellos nos apoyen. Sí, claro.
para que les den tips y puedan ustedes enriquecer su proyecto, su forma de vender. No sé si se acuerda que empezó a sacar como los papelitos de quién era primero y quién era Ajá, después. sí, me acuerdo. Me tocó hasta el último. Yo dije, no me deje al último. Digo, porque pues, ya ¿Y fuiste el que abrió? Ya van a estar muy cansados de Sí. escuchar tanto. Le digo, yo lo que necesito es que estén frescos. Sí. Y le digo, o sea, es una estrategia. Pero sí dije, pues me cambió una chica que iba primero. Y yo dije, Sí. no me importa, yo quiero ir primero. No le hace. Así sea a las 7 de la mañana y los Sí. agarra todos desmañanados, pues es otro reto Ah, estuvo diferente. excelente. Pero digo, a partir de ahí salió que pudiéramos hacer la maqueta y que salió de los mejores proyectos. Sí. Y yo me acuerdo mucho de ese semestre porque ese proyecto me llevó a hacer algo que yo nunca pensé que iba a ser así tan grande y tan bien planeado y complejo. O sea, ese jardín central Ajá. que hice y luego el parque y lo que sea. Es Y digo, muy yo padre. puedo hablar horas y horas de ese De tu proyecto, proyecto, porque tiene sí. un montón de cosas. Y a mí me gusta mucho eso y lo que a mí se me hace importante ahora es, yo ya lo hice, ahora lo quiero transportar a los que vienen más abajo, ¿no? Y a compartir. No porque sea así como de, miren mi proyecto, o sea, egocéntricamente, es como de cuál fue mi proceso. Es que, mira, cuando ustedes recién acabas de pasar por noveno, ahora ya estás en tus residencias, pero es que noveno ya es el que ustedes vacíen literal todo lo que han aprendido. Todavía les falta mucho para aprender y aún así saliendo van a seguir aprendiendo. Eso es lo bonito de esta profesión. Pero bueno, ustedes estando en noveno ya tienen más herramientas de dónde. Y si les falta todavía, también saben en dónde investigar o qué hacer para complementar aquello que igual todavía se sienten un poquito carentes de conocimiento. Pero eso, el noveno, yo les decía, es que es su último proyecto aquí. Tómenselo como tal. Esa oportunidad, porque la arquitectura es ahora sí que la gran hija de la creatividad. Y la creatividad nunca está satisfecha. Sí. O sea, siempre vas a tener algo que me hubiera gustado cambiar. Ya cuando entregas tú un proyecto, dices, no, es que creo si mejor debí haber puesto este muro así o asá, o este muro llorón o verde, o esta jardinera, lo que tú quieras, siempre te queda eso. Y yo les decía, este último proyecto es, ahora sí que su cierre, su broche de oro, dense esa oportunidad. La gran mayoría sí lo hizo. La gran mayoría sí se tomó esa oportunidad de hacer lo que muchas veces quisieron hacer y no pudieron. Y eso es lo bonito, o sea, el querer hacer las cosas, pero otros de tus compañeros igual no tuvieron el momento, el tiempo, la situación o circunstancia para poderlo realizar como tal. Pero así es la vida. O sea, va a haber momentos en los que tú vas a querer hacer algo y por X circunstancia la situación no se da. Pero no significa que más adelante no vayas a hacerlo. Hay una frase que acabo de escuchar, que un ganador es un perdedor que lo volvió a intentar. O sea, ¿qué voy con esto? Que para lograr un proyecto como el que tú te veo que quedaste muy satisfecho, tuviste que pasar por todo un proceso que igual hubo algunos que sí te dieron esa satisfacción o te quedaste a medias. No creo en tu caso que haya sido que hayas reprobado, no lo creo, pero hay jóvenes que sí. Y vuelvo, yo se los digo, el hecho que tú hayas reprobado una materia, un examen o algo, no significa que no vayas a poder hacer algo bueno después. Es una oportunidad de volver a aprender, de volver a comenzar. Y en la vida, cuando ustedes salgan a su vida profesional, mucha gente les llama fracasos, pero no son fracasos, son procesos de aprendizaje que te van a dar las herramientas para llegar a un punto en el que realmente vas a tener todo ese conocimiento para poder hacer cosas maravillosas. Creo que mucha gente luego tiene, no sé si llamarlo mal, costumbre, mal hábito de que si le sale algo mal, lo olvidan y lo vuelven a intentar, y es como, o sea, no es cosa de olvidarlo, es Y aprender. Precisamente esa introspección y decir que hice mal. Exacto. Y yo tengo mucho este proceso, bueno, usted lo ha visto, cada que proyecto es como de voy con usted, y aunque no me toque a veces, estoy como al siguiente día, ya lo hice, y otra vez.
Y con usted y con los demás arquitectos, o sea, es parejo, o sea, siempre que nos pedían avance o lo que sea, yo ahí estaba el siguiente día otra vez y otra vez. Y usted vio cómo se transformó ese proyecto. Digo, a mí me gusta y por eso lo presumo. No, Si no, lo y presumiría. mira, algo muy importante también es saber reconocer. Hay a veces la falsa modestia o el que te tachen de, ay, qué presumido. No. El reconocimiento realmente se lo da uno mismo. Porque a veces lo estamos esperando de terceras personas. Pero primero debes de reconocer tu trabajo y darte cuenta de lo que eres capaz. Y eso, o sea, ¿eso qué pasa? Que tú te vas a ir al final del día, a la noche, en tu soledad, ya cuando vas a dormir, con aquella satisfacción de lo que puedes hacer. Eso no se paga con nada. Yo me acuerdo de ese día del día de entrega. Que bueno, pues ya ve que salimos. No vamos a llorar, Carlos. No, eso no. Cuando yo terminé ese día y todo, pues llevé a Ángela, donde estaba viviendo en el CASE, que ha platicado que yo que vine de intercambio. Ángel, y fue tu cumpleaños, creo, hace 2 días. Happy birthday. Bueno, cuando estaba grabando esto. Sí, bueno, exacto. Esperemos que lo estés escuchando. Yo creo que sí. No, sí. Si no, lo obligo a que No, hay que mandárselo por ahí por vía Facebook a ver cómo. Ajá. No, yo hice mucha buena amistad con él. Sí, excelente los dos, tanto Ángel como a David. Sí, excelente chico. Y ese día yo lo llevé al CASE y todo, pero salimos después de la entrega, salimos un ratito al centro a caminar. Y yo ya traía como el sentimiento aquí pegado en la garganta y no lo podía sacar. Sí, pues ya era tu última entrega. Y luego ya fue como, y dejamos a Ángel, venían mis papás. Y a llorar. En cuanto dejamos a Ángel en el CASE, yo me solté a llorar como nunca en mi vida. No, sí, es una catástrofe. Es que el hecho de que entregues algo así, un proyecto final, un proyecto final que se te llevó, ahora sí les digo, sangre porque se han cortado, dolores de cabeza, malestares, diferencias con maestros, con compañeros, circunstancias personales que pasas en tu casa. Y que hayas logrado eso, es una cúspide. Y yo se los dije muchas veces en clase, cada uno de ustedes saben lo que les ha costado, pero a todos les ha costado. Entonces es el darle el valor. Y entonces eso es lo importante, que nosotros valoremos. Y mal haríamos el no valorar. Y darte cuenta, es lo que te digo, darte cuenta, wow. Y por eso sacaste 10, Carlos. Yo aquí lo digo, le fue muy bien. Pero es que es el resultado de, o sea, no puede ser de otra forma. Cuando tú a la vida le das lo que te va pidiendo, porque la vida te va pidiendo, te va a ver, usted quiso estudiar arquitectura, pues te va a costar. Sí. Y no solamente, porque también es una inversión económica la arquitectura, de estudiar arquitectura, pero te va a costar mucho de tu tiempo, sacrificios. Ay, de que tengo que salir con mis amigos, pero tengo entrega, ¿qué hago? Es ese tipo de cosas. Que, híjole, es que me está doliendo la cabeza, déjame tomar una pastilla, o mejor me duermo, me siento mal. O sea, son momentos que a cada uno le tocó pasar y vivir. Pero todo eso, de verdad, es la suma de desafíos y de momentos también padrísimos. Sí. O sea, ahorita se habla más de lo que cuesta en cuanto a dificultad, pero también la convivencia, las risas, lo que hablabas ahorita tú de Ángel, esa compañía de amistad, todo lo que enriquece también es muy padre, es la suma de todo. Sí. Y es apreciarlo, agradecerlo y más que nada, sobre todo a ti mismo, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Yo les digo cuando, como tú dices, luego te van como a buscarme casi como psicóloga al cubículo, pero yo, literal, y por aquí si me escuchara la doctora Cristina Arabella, que es la psicóloga de ahí, siempre se los mando. Sí. Les digo, es que yo los escucho, pero yo no los puedo ayudar. Pero bueno, yo siempre les digo cuando van ahí a mi cubículo, de verdad ustedes, todos los días, por favor, quiéranse ustedes, apréciense ustedes como personas, como seres humanos y como personas capaces de lograr el sueño que tiene cada uno. Sí. Porque pueden hacerlo. No, hombre, es que yo los veo literal como jóvenes en formación y yo digo, les falta tanto y están haciendo ahorita tanto. Una de las cosas de verdad, Carlos, aquí me voy a ventanear, pero que yo agradezco a la vida es de verdad la oportunidad de ser docente.
porque uno va con la idea de que vas a enseñar y vas a compartir todo lo que sabes, pero no sabes todo lo que aprendemos, ¿eh? Sí. No, hombre, o sea, aprendemos muchísimo. Es algo en ambos sentidos. Entonces, yo estoy muy agradecida con la vida que me dio esta oportunidad de pararme enfrente a un grupo para compartir todo lo que yo, a través de estos 30 y tantos años que llevo de vida profesional, con ustedes. Pero la verdad que es recíproco. Sí, claro. Porque lo obligan a uno a actualizarse. Dice en una ocasión, creo que fue la Arqui Carla que me comentó, no, Arqui, es que cuando uno viene a darle clase a los chavos, les roba unas gotitas de juventud y se siente uno mejor. Y sí es cierto, ¿eh? Sí. Es muy cierto, o sea, es padrísimo. Sí, yo lo he visto mucho con mi abuelo, también es docente. Ajá. Y él se preocupa mucho como por empezar a usar la tecnología. Okay. Porque dice, es que ya no podemos estar usando los métodos que utilizábamos hace 50 años o de la manera en la que a mí me enseñaron a hacer las cosas que hacía. Dice, ahora hay computadoras, hay tecnología, y ¿por qué no usarlas? Porque cuando ellos salgan, se van a tener que enfrentar a ese mundo, y ahora sin una computadora es imposible enfrentarse también a ese mundo. O sea, es el triple o el cuádruple de difícil. Y sí, no. A mí me gusta mucho la computación. Antes de estudiar arquitectura, yo lo que quería era ingeniería en software. Okay. Y mucho tiempo lo tuve así. Ajá. Siempre me gustaban las computadoras, pero siempre he tenido esa curiosidad de desarmar las cosas, a ver cómo funcionan. Ah, mira, es la curiosidad. Y no hay que dejar de ser curiosos nunca. Y bueno, lo malo es que después ya no sabía cómo volver a volver, claro. Ay, claro, sí, pero, me imagino. Me acuerdo mucho de cuando era niño, y también mis papás me lo han dicho, o sea, siempre he sido muy creativo desde niño. Yo empecé a dibujar a los 6 años. Ok. O sea, y empecé a tener esas ganas de estar dibujando y creando, y siempre he sido como muy perico con mi familia, pero es porque estoy constantemente sacando chistes de lo que sea. Ay, qué bueno. Y esos son tintes de creatividad que tenemos mucho ahí en arquitectura. Somos muy creativos. Muy creativos. O sea, prácticamente todos, porque todos necesitamos, si no somos tan creativos, ahí lo desarrollamos al triple. Claro. Pero necesitas pelearte con tu cabeza constantemente, y eso es algo que a mí me gusta mucho hacer. Pelearme con mi cabeza. Digo, cuando escribo me peleo con mi cabeza. Sí. Y lo he hecho mucho, y a partir de que empecé a escribir me empecé a conocer más a mí. Mira. Lo que soy, lo que hago, lo que no hago. Y yo lo he dicho, pero al principio cuando yo escribía me daba pena que vieran que escribiera. Digo, y ahora es algo de lo que yo me siento muy orgulloso de ver, y que tengo ganas de exponerlo. De compartir, sí debes de hacerlo. Pero sí es como, yo veo esa evolución, y digo, si no hubiera estudiado arquitectura hubiera sido muy diferente, pero la arquitectura también me ayudó mucho a querer exponer lo que yo hacía. Es que la arquitectura es un lenguaje. Sí. O sea, el fin de la arquitectura es comunicar algo y crear sensaciones, experiencias. Nosotros, lo comentaba hace ratito, nosotros podemos hacer proyectos muy ambiciosos, muy padres, que se pueden llegar a construir, pero el momento en el que se habitan, ya sea hablando de una vivienda, el momento en que se habita, ya va a tomar una personalidad y ya va a tomar vida. Y esa casa va a comunicar igual algo diferente de lo que tú creaste. Sí. Va a tener su lenguaje propio. Pero tú vas a interpretarlo y va a comunicar algo. O sea, y es la oportunidad de expresar. Es muy padre la arquitectura porque tú puedes expresar. Así como me comentas que escribes o pintas o dibujas, es un lenguaje. Y a veces es como el concepto. O sea, el concepto es una idea, que es muy complicado comunicárselo a alguien más. El concepto es algo muy personal. El concepto es un tema que yo traigo en cuanto a la arquitectura, porque es algo muy personal. Sí. Y no puedes tú al joven a veces decirle, no, ese concepto no me gusta o no me dice lo que tú me estás queriendo, porque es algo muy personal. ¿Sí me explico? O sea, es probable que tú quieras comunicar algo referente al agua, fluidez y demás, y tú lo tengas a través de otra metodología o forma. Y yo no, a mí, por mi circunstancia, mi situación me está comunicando ruido. ¿Me explico? Entonces, de ahí va, algo comunica. Pero al final del día, también debemos de saber que somos servidores. Que lo que vamos a hacer no siempre va a ser para nosotros. Se lo vamos a entregar a alguien. Y ese alguien le va a dar su personalidad. Sí. Y eso debemos de aprender a soltar. Porque ha pasado en proyectos que uno dice, ¿qué le están haciendo a mi proyecto? Eso es el ego. Sí, claro.
pero debemos de aprender a soltar. Desde el día en que nos están pagando por ese proyecto, deja de ser de nosotros. Sí. ¿Sí? Entonces, y ahorita ustedes que están todavía en formación y los proyectos nos los hacen a nosotros, sus docentes, les digo, somos el cliente quien les va a calificar sí o no, bla, bla, bla. Pero el día que sí se topen ya la vida real con los clientes, deben de aprender a ser inteligentes en cuanto a la conversación que se lleve a cabo con ellos. De hacerlos ver qué es lo que más les convenga, pero también ponerse en el papel de ellos, no lo que más te guste a ti. Sí, claro. ¿Sí me explico? Oye, y digo, ya hablamos de un montón de cosas y un conjunto de muchísimas cosas, pero hay una pregunta que yo le quiero hacer muy particular. ¿Cuál es su motivo detrás de lo que hace o qué es lo que lo motiva a pararse todos los días y empezar a hacer arquitectura o ser docente? Bueno, usted que también es madre de familia, o sea, ¿qué es lo que la motiva todos los días a pararse y hacerlo? Mira, el motivo, voy a escucharme, el motivo soy yo. Por mucho tiempo el motivo pueden ser cosas externas, pero eso te lo da la edad, ¿eh? O sea, ahorita, si esta pregunta me lo hubieran hecho hace 30, 20, o sea, ha cambiado. Sí, claro. Porque va cambiando tu contexto, tu vida, tu situación. Pero el día de hoy te puedo decir orgullosamente que el motivo soy yo. Ahora yo entiendo, por ejemplo, hablando de familia, de que si yo estoy bien, que si yo hago las cosas con pasión, con amor, con gusto, eso lo va a ver mi familia. Sí. Y en automático ellos se sienten también bien. Y ese ejemplo es lo que quiero que tengan mis hijos. Yo estoy muy orgullosa de mi familia. Y creo que hemos armado una muy buena familia, Antonio y yo. Y eso es algo que queremos que ellos, ahorita que están en formación, Maximiliano va a cumplir 20 años, tiene 19 y Leo tiene 18, recién cumplidos. Están jóvenes, pero están en ese proceso formativo en elegir qué voy a estudiar, qué voy a hacer. Maximiliano ya se cambió de profesión, porque les digo, es que es una edad muy, muy temprana, muy inmadura para elegir. Pero bueno, y eso es mi motivo, es el hacer, es el levantarte y decir, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué quiero hacer hoy? Ahora vamos a pensar, es desde casa, es levantarme y decir, ok, no sé, me toca hacer los lunches. Me levanto, los trato de hacer con todo el gusto y con el agradecimiento de que tengo para hacer los lunches y que va a ser lo que mis hijos y mi esposo y yo a media mañana lo vamos a comer. Pero hasta esas pequeñas cosas, o como el llegar y dar clases, a qué grupo, qué materia, perfecto. Yo siempre procuro, llego a cubículo, repaso lo que voy a dar para hacerlo más platicado, no estar leyendo tanto, y hacerlo con gusto. O sea, mi motivo es, en cuanto a la docencia, es siempre dejar en lo que se refiere, por ejemplo, a clases de historia, dejar esa semillita de curiosidad, de querer ustedes saber indagar más, saber más. Pero mi motivo literal soy yo. No lo voy a negar, que siempre va a haber tiene un papel importantísimo mi familia, también la responsabilidad, vamos a decirlo, por ejemplo, de que yo estoy dentro de una institución que es la universidad y que yo debo de pensarme que formo parte de y que debo ser responsable ante la institución, siempre también va a tener una gran importancia y me va a motivar. Pero yo entiendo ahora a mis 52 años que uno, como ser, como persona, debe de estar siempre, Carlos, antes que cualquier otra cosa. Yo te puedo decir que mi proceso ha sido, siempre pasé por la etapa en el darle gusto a mis papás, y luego que si, porque te gusta tal chico, pues creo que le gusta el fútbol, investígate de fútbol. O sea, hasta llegar y encontrar tu pareja, y luego hacer una familia, luego querer poner ante que cualquier cosa a tu familia. Y sí, pero es muy importante para mí. O sea, yo voy a la par con mi familia. ¿Me explico? Eso es lo que yo entiendo. Y eso es lo que a mí me motiva. Ahora, referente a algún proyecto, que me encargaran hacer un proyecto, ¿qué me va a motivar? Evidentemente, pues todo lo que en el contexto hay referente a ese proyecto. Pero ya a esta edad, y no estoy diciendo que estoy ahora sí vieja, no.
pero sí tengo la experiencia para ya pensar qué es lo que quiero hacer y ofrecer. O sea, nunca te puedes poner tampoco antes que el cliente porque al final va a ser su proyecto. Debes de considerar todo lo que él te pida. Uh-huh. Pero sí también ya saber tú qué es lo que te gusta hacer. Uh-huh. ¿Sí? Creo que eso fue algo que nos dijo el arquitecto Antonio, que a uno le tiene que gustar primero lo que hace, claro, para que al cliente también le guste lo que estás proyectando. Exacto. Si a ti no te gusta, pues al cliente menos. Exacto. Y uno a veces como que antepone de que no, hay que darle gusto al cliente. Y él me cambió ese paradigma de no, espérate. Es que ese es el error que yo creo muchos cometemos. Sí. ¿Por qué? Porque tú le quieres dar gusto al cliente. El cliente no es arquitecto, no sabe muchas cosas. Y ese proyecto se va a volver en cambios, olvídate. O sea, tú le presentas un proyecto y ya cambia una cosa. Y vas a llegar a la 10ª revisión y te lo va a seguir cambiando. Entonces debes de saber tú que cuando tú presentas un proyecto que a ti te gusta, lo vas a presentar con aquel gusto que lo vas a contagiar. Sí, claro. Y lo vas a convencer. Digo, y eso es un proceso también que te va a llevar a ti ir aprendiendo. Sí. O sea, seguramente muchos de los que de tus compañeros que van a recién a salir y van a empezar a hacer proyectos para clientes, van a aprender. O sea, primero mi primer cliente que no se me vaya al trabajo y me van a pagar, no lo que él quiera, no me importa, pero es parte de, sí. Lo van a hacer y van a aprender. Pero sí vayan ustedes con esta idea, me tiene que gustar. Claro, no, sí, me parece muy cierto lo que dice y creo que más ahorita en este momento en el que mi generación está a ese paso de empezar esa vida laboral, sí. Pues creo que sí va a ser importante que llegue a los oídos y que hagan introspección consigo mismo y que lo reflexionen en sí mismos de qué estoy haciendo ahorita y qué es lo que quiero hacer. Porque después de ese proyecto y después de ese día que yo me expuse tanto como de que lloré tanto así, después, yo lo he dicho en los podcasts, me llegó un bajón emocional fuertísimo. Pues es que es estar en una continua energía de hacer, crear, uh-huh. Trabajar, y el momento en que viene esa pausa en que, ¿y ahora qué hago? Sí, yo lo digo a mis amigos que es síndrome post-semestre. Cuando ya estás haciendo un chorro de cosas, llegas y entregas lo último y al siguiente día te levantas con la ansiedad de que sigue. Y sí. Ya no hay nada que hacer. Sí. Y digo, eso y sumado a otras cosas, pues sí entré en una depresión y otra vez volví a escribir. ¿Y te ayudó? Y fue lo que me sacó, pero sí me acuerdo que hubo un punto en el que yo dije, llegó un punto muy fuerte en mi cumpleaños, precisamente. Donde me levanté en la mañana. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? El 25 de diciembre. No, luego ve qué día aparte. No, Carlos, sí, es un día especial, vamos a decirlo. Yo siempre lo paso con mi familia. Claro. A veces yo me acuerdo de estar en la mañana del 25 de diciembre y sí preguntarme muy fuerte qué estoy haciendo. O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? Ajá. Y ahí fue donde yo empecé a trabajar otra vez la introspección, a escribir, pero ya no estar escribiendo de alguien más, escribir de mí. Y escribir acerca de lo que yo tenía y de lo que yo sentía y empezar a proyectar. Y eso es lo que yo estaba haciendo ahora. Y digo, este podcast empezó un poquito antes de todo eso, con esas ideas, pero luego se fue tornando a ya no quiero estar yo solo. O sea, quiero traer gente que venga y exponga ideas. Porque a mí me gusta mucho platicar, me gusta mucho hablar y me gusta mucho llegar a esas conversaciones profundas. Pero me gusta mucho cuando puedo llegar a esa conversación profunda con alguien. Claro. Y digo, esto que estamos platicando usted y yo, lo que platicamos con Aquilar, o sea, llegar a esos puntos en los que uno se empieza a reflejar a sí mismo a través del habla. Claro. Y eso yo lo hago mucho a través de la escritura. Soy yo, pero no le pongo un nombre porque me gusta el hecho de pensar de que alguien se puede identificar y se puede reflejar ahí y lo puede ayudar. Es que así es el arte. O sea, el arte es un vehículo tuyo, sí, para desahogarte, para hacer una catarsis. O sea, es un vehículo que te va a servir. Luego es lo que comentábamos ahorita antes Carlos me enseñó algo de la obra que está haciendo, de los dibujos que está realizando. Ahorita él está dibujando mucho hojas. Digo, es que eso es tu etapa, tu ahorita, tu hoy. Pero vas a ver que en algunos años va a cambiar. Sí. Porque es tu momento el que estás expresando. Pero alguien más lo va a interpretar de forma diferente. Y eso es lo bonito del arte. Y a mí lo que me da mucho gusto, particularmente me da mucho gusto, es que tú ya hayas encontrado
que puedes tú sacar toda esa situación, toda esa nube que luego traemos en la cabeza, que hay formas de sacar, de expresarte. Y eso jóvenes, yo sé que me van a escuchar algunos, de verdad háganlo. Busquen, yo les digo, deporte, cantar, bailar, convivir con sus mascotas, con las plantas, ahora pintar, dibujar, hacer algo que les ayude a sacar aquello. El escribir es muy padre, el escribir nos ayuda muchísimo. Sí. La escritura, el dibujar a mano nos ayuda muchísimo. Háganlo y va a tener muy buenos resultados. Háganlo en su intimidad, como bien lo decía Carlos, o sea, igual al principio no es estarlo mostrando, pero va a llegar el día en que sí lo quieren mostrar. Eso fue lo que me pasó después de esa crisis. O sea, fue como quiero empezar a mostrar eso. Ese libro, la antología que yo estoy haciendo, pues prácticamente la armé en diciembre. Mira. O sea, ya tenía yo el antecedente de lo que escribí, pero lo que yo había escrito hasta ese momento, como en 2020, saqué 3 tomos, que 3 tomos ya no los tengo yo, los tienen 3 personas muy importantes en mi vida. Ok. Y digo, pero ese libro no es es la mitad de lo que yo escribo ahorita. Digo, lo que tengo ahorita es la mitad. Sí, porque tenías mucho que decir. Mucho todavía en ese momento que expresar. No, y te falta, Carlos. Sí, claro. Te pues falta. Ahorita ya estoy armando el segundo. Pero empecé a exponerlo y empecé a crear cosas que me identificaban, los banners que están viendo y todo eso. Y ahí es donde yo encuentro ese reflejo de autenticidad de esto soy yo. Y esto es lo que a mí me identifica. Cuando cuando me quité el seudónimo que tengo escrito con plasma, y le puse mi nombre, cuando le puse Carlos Vega, ya. O sea, ya esto es como muy bueno. Soy yo. Es aceptarlo, reconocerte ahí. Ajá. Y pues también agradezco mucho a mis papás que ya sabían que escribía y todo, pero a partir de eso también se indagaron un poquito más, así como de, a ver, pues, ¿qué estás haciendo? Y todo ese rollo. Me apoyaron a empezar este proyecto. Yo me acuerdo el día que les iba a decir que quería hacer este proyecto, pues obviamente yo tenía ese miedo, ¿no? Porque pues en parte era traer personas a su casa. Y, pues digo, no los quiero incomodar ni nada, ¿verdad? Pero cuando se los platiqué, o sea, su respuesta fue sí. Qué bueno, no, claro. No, Carlos, es que eres una persona confiable, responsable. Gracias. La verdad, o sea, eso, esas cosas se ganan, la confianza se gana. Y yo estoy plenamente segura que tus papás, aparte de estar muy orgullosos y que te han de adorar, te tienen toda la confianza. Para terminar, ya hablamos un buen, pero para Perfecto. terminar, tengo 2 preguntas que le hago a todos mis invitados. A ver. Pero quizás nunca se las digo antes de empezar. ¿Algún consejo que usted tenga para la gente que esté a punto de iniciar arquitectura o una carrera universitaria, o algún consejo que usted quiera brindar a las personas que están escuchando esto? Ok, mira, enfocado, vamos a pensar sí en los jóvenes que están por decidirse qué estudiar, o que ya tienen una idea o que ya van a empezar. Lo comentaba hace rato con Carlos, es una decisión muy importante, una decisión sumamente importante, una decisión de vida. Y a veces es muy complicado para ustedes porque están todavía en un proceso de madurez y tienen tanto de dónde escoger ahora. Pero ya una vez que decidan qué van a estudiar, que digan, voy por arquitectura, medicina, software, X, lo que decidan, confíen en ustedes. Confíen en ustedes. Tienen todo. Vivan la experiencia, vivan su vida universitaria, vivan eso, porque eso es, yo creo en lo particular, ha sido una de las mejores etapas de mi vida. Es muy bonito. Yo les aconsejo siempre que confíen en ustedes. Confíen. Si tienen dudas, pregunten. No duden jamás de su capacidad. Yo les digo, no se comparen, es inevitable compararse porque siempre van a tener al lado, ya cuando están estudiando, igual me voy a estar desviando a lo que yo vivo ahí en las aulas de arquitectura. Tienen esa costumbre de ver, su tanito no, ya acabó, ve qué padre, no, él como siempre va a sacar 10, no, es que es bien bueno o bien buena, y yo no, o sea, esos cuestionamientos o esas dudas o esas inquietudes, jóvenes, procuren no hacérselas tanto, cada quien tiene su proceso, cada quien es como es. Enfóquense ustedes. Si sienten que les falta algo, trabájenlo.
tienen esa capacidad de trabajarlo, tienen herramientas. Ahorita a través del internet tienen mucho donde explorar. Deben de cuidar qué páginas deben de consultar, qué libros, qué revistas, todo. Pero sí tienen esa facilidad no la teníamos nosotros. Sí. Yo soy de revistas, de biblioteca. Por ejemplo, para cuando uno quería estudiar algo, yo salí de la prepa en 1990, o sea, échenle. Si yo quería estudiar fuera, ¿qué tenía que hacer? Buscar en la sección amarilla o en donde el teléfono de la universidad, no sé, en Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara, hablar, pedir informes y que te enviaran a través del correo, no digital, sino el correo, nos llegaba información o ir al lugar. Esa era la forma. Ustedes ahorita tienen, o sea, no hombre, mucho. Entonces yo les aconsejo eso, que tengan confianza siempre en ustedes y que cualquier cosa pasa. Lo bueno y lo malo va a pasar. Disfruten lo bueno y de lo malo aprendan, porque es para eso, para aprender. Sí, no tengo nada que agregar, la verdad. Es un consejazo que, digo, yo lo he escuchado muchas veces. No es la primera vez que lo escucho de la arquitecta Marta, y muchas veces en las clases ella nos lo dice. Y hay incluso clases que nos da que es como un poquito como terapia, ¿no? O sea, sí. Y entra así como que hoy los voy a... No, es que sí los voy viendo. Digo, ahorita les hace falta esa plática. Y eso te acerca a los profesores y te hace sentir más cercano con lo que hacen y con su trabajo. Y creo que también es parte de ser un buen profesor, de entender el impacto que uno tiene en los alumnos. Muchas gracias, Carlos. Y la segunda pregunta que le quiero hacer, ¿qué le diría a su yo de hace años? O sea, a la arquitecta Marta que apenas iba a iniciar la carrera. Uy, no, Carlos, ¿qué le diría? Mira, yo le diría que gracias. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que tomé, que en su momento pensé igual que hubiera sido no una muy buena decisión, es el resultado de lo que ahora soy. Y me equivoqué muchas veces, eso no significa que no me haya equivocado, pero es el resultado de. Entonces yo me daría las gracias, me abrazaría y le diría que lo vamos a hacer muy bien. Eso me diría. Muy bien, arquitecta. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber venido, por aceptar la invitación. Y así como lo dije con el arquitecto Lara, pues es una pincelada de lo que es estar los 4 o 5 años de carrera con la arquitecta. Gracias. Y yo se lo quiero agradecer mucho, aprendí muchísimo de usted. Y yo creo que muchos de los que van a estar escuchando esto y que han tomado clases con usted nos da la razón. La queremos mucho y yo creo que la apreciamos un montón. Ay, gracias. Y eso es algo que yo creo que pocos profesores logran al nivel que usted lo logra, y ojalá que eso también tenga frutos y beneficios más tarde. Y créame Esperemos que sí. En lo que usted quiera hacer, y yo sé que usted también nos va a estar viendo ahora que estamos empezando en la vida laboral y también nos apoya, entonces... No, como se los he dicho, mi cubículo es el 3, ahí me encuentran y con gusto y mucho cariño los voy a apoyar. Ahora ustedes, generación que están por salir, están en residencia, va a haber algunos que van a escuchar este podcast. Adelante, ya saben, cuentan conmigo. Aún así, aunque salgan, hay exalumnos que me vuelven a buscar. Sí. Sigo teniendo contacto con muchos de ellos. Y yo encantada, porque se los decía hace ratito, o sea, ustedes me dan gotitas de su juventud y miren, me hacen sentir excelente. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Muchas gracias, te felicito por este proyecto. Gracias. Me parece interesante. Ahora sí, esos programas que luego escucho, veo, pláticas muy interesantes, proyectos que igual vamos a armar acá, Carlos y su servidora. Y jóvenes, los invito a sonreír siempre. Sonrían, sean felices y mil gracias, Carlos. No, usted. Espero que les haya gustado mucho este episodio. No sé si quiere dejar sus redes sociales o prefiere no hacerlo por Pues no, pues la verdad, yo de redes sociales, pues ahora sí publico por lo general ahí en Facebook con mi nombre, igual Instagram, es lo que tengo. Tengo TikTok muy poquito, pero subo muy pocas cosas, la verdad. Bueno, igual aquí con mi nombre. Sí, van a aparecer mis redes sociales también. Se las comparto a través de WhatsApp y ya las sube si quieres. Sí, muy bien. ¿Sale? Aquí se las dejo para que vean dónde lo pueden encontrar. Y también, yo creo que voy a subir también las redes sociales de ArtWasp para que vean un poquito cómo se lleva la carrera. Ah, excelente. Bueno, me parece un buen ejercicio porque ya he mencionado mucho la carrera, ¿no? También agradezco que me presten esta oportunidad para mostrar esa parte de la carrera. Y pues nada más, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós, gracias.